por adopción y que esperamos que hoy nos ilustre con todo su conocimiento. Quiero agradecer mucho a José Luis Moreno Chacón, quien va a moderar la reunión con el doctor Baró. También ha tenido la suerte de compartir con él algunos experiencias aquí en Sonora como presidente del Colegio de Evaluadores, y agradezco a un buen amigo y maestro de Metaemergencias en representación del Instituto Continuum, a Héctor Paz como Radio Epicentro, presidente y director general, y a Eric Álvarez en la administración de esta conferencia, en la parte logística. Bienvenidos todos y les cedo la palabra a José Luis Moreno Chacón para que haga el inicio de esta conferencia. Muchas gracias y nos vemos al final de este ciclo. Gracias. Muy bien, bienvenidos a todos los que se han conectado a esta conferencia. Voy a presentar los generales del doctor Baró, amigo desde acá de Sonora, ya sabe, estimado, con un gran currículum, y en la conferencia Desenfrentando los riesgos socionaturales. Le vamos a dar la semblanza al doctor José Emilio Baró Suárez. Es cubano-mexicano, doctor en Geografía por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente es profesor, investigador y coordinador de la licenciatura en Geología Ambiental y Recursos Hídricos de la Universidad Autónoma del Estado de México. Se especializa en riesgos socionaturales e impactos socioeconómicos de los desastres. Es autor de 2 libros y de varios capítulos de libros y de artículos en revistas arbitradas, indexadas. Ha sustentado ponencias en Paraguay, Canadá, México, Venezuela y Cuba. Asesor de tesis de la Universidad Autónoma del Estado de México. Investigador responsable o investigador colaborador en varios proyectos como Programas de Desarrollo Urbano del Centro de Población, Estudios Hidrogeológicos, Programa de Conservación y Manejo de Agua y Forestal en Presas y Abastecimientos Locales de Agua Subterránea, Ordenamiento Ecológico Territorial, Atlas de Riesgos, Estudios Geológicos y Geotécnicos de Riesgo Ambiental y Manifestaciones de Impacto Ambiental. Ha obtenido diversos reconocimientos como autor de la mejor tesis de doctorado en Geografía Humana en 2010, distinción al mérito en Geografía y reconocimiento por el aporte científico-técnico del trabajo investigativo, metodología para la valoración económica de la vulnerabilidad socioeconómica y demográfica ante inundaciones en la República Mexicana, y Premio Estatal de Medio Ambiente 2013, que me consta que es un currículum muy abreviado de todo lo que tiene el doctor. Va a tener su ponencia, va a durar 50 minutos. A partir de ahí vamos a tener si quieren ir poniendo en el chat las preguntas. Determinando la ponencia, vamos a dar lectura a las preguntas para que las conteste el doctor en un término de 35 minutos máximo, ¿no? Las preguntas que se van a ir leyendo en orden, las vamos a hacer en esa manera. Las que falten, pues vamos a tratar de hacer un resumen de ellas, y si no, ya se las pasaremos al doctor para que él las conteste por correo, ¿no, doctor? Bienvenido, doctor, y pues adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mis agradecimientos al Colegio Mexicano de Profesionales de Gestión del Riesgo, a Radio Epicentro, al Instituto Continuum, a ARICE, patrocinadores de este ciclo de conferencia, por la invitación que me han hecho, también el presidente del colegio, el arquitecto Mariano Cataxe, por la consideración en esta invitación que me han hecho a este ciclo de conferencia. Bueno, para no demorarnos mucho, no soy un experto en temas de protección civil, pero simplemente voy a exponer hoy algunas consideraciones desde la academia y desde mi experiencia en los estudios que hemos hecho nosotros de ordenamiento del territorio, de impacto ambiental, planes de desarrollo, estudios de riesgos, análisis de riesgo, evaluaciones de riesgo, atlas de riesgo. A partir de esa experiencia voy a plantearle algunos temas que van a ser aleatorios, no van a tener una continuidad, pero son temas que considero que son importantes en materia del arte, de la gestión del riesgo, de la evaluación del riesgo, del análisis de riesgo en México. La conferencia va a estar basada fundamentalmente en un libro. La presentación, por favor.
La siguiente, por favor. Bien, esta presentación, esta conferencia va a estar basada fundamentalmente en este libro, Enfrentando los riesgos socionaturales, creo que así te llama también la conferencia, que fue elaborado, fue escrito por varios especialistas de diferentes instituciones educativas de nivel superior del país, la UNAM, la UAMEC, instituciones también de educación superior de Colombia, que participaron en la elaboración de este libro. Y es un libro que está en línea, después al final le puedo suministrar el link para que lo puedan bajar. Bastante amplio, sus capítulos son bastante amplios en materia de análisis, en materia de evaluación y en materia de gestión del riesgo. Entonces aquí se lo presento para que lo puedan, lo teclean en Google y aparece en Redalit, ahí pueden bajarlo enseguida, el PDF, y tener el libro. Bien, la siguiente, por favor. Bien, entonces va entrando en materia, en el tema relacionado con enfrentando los riesgos socionaturales, partimos nosotros de que los riesgos constituyen distorsiones, y estas distorsiones entendámoslas como corrupción, especulación en los usos del suelo, falta de cumplimiento de la ley, la normatividad y reglamento de uso del suelo. Esas son las distorsiones. ¿En qué? En la proyección espacial de las políticas públicas en materia de ordenamiento, planeación y gestión del territorio. Desde ahí es donde hay que partir en materia de enfrentar los riesgos. Desde el ordenamiento del territorio, desde la planeación del territorio. Porque es ahí donde se acumulan se generan estas distorsiones que hemos mencionado, que al final terminan en la construcción del escenario de riesgo. Bien, entonces ahí en esa diapositiva vemos cómo tenemos nosotros diferentes mapas. En síntesis aparece el plan de desarrollo municipal que establece las políticas, las estrategias, los programas del desarrollo del municipio, las inversiones que va a hacer el municipio en sus 3 años. Quiero decirle que estos 3 años en lo que se encuentre, en lo que dura el gobierno municipal, constituye una distorsión importante en materia de gestión del riesgo. En nuestro país, en México, tenemos ese gran problema. ¿Por qué? Porque cada 3 años son cambiados los directivos de protección civil con todo su personal operativo y se pierde toda la información y genera una distorsión importante en el tema de aterrizar las políticas para la prevención de desastres. Entonces, estas políticas que son establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal son reflejadas, son proyecciones espaciales en los ordenamientos. Y las distorsiones, si usted quiere conocer qué tan distorsionadas son esas políticas públicas establecidas en los planes municipales, pues vaya a la tabla de riesgo. Y ahí donde se ven entonces todas las consecuencias de esas distorsiones en la creación, en la construcción de escenarios de riesgo. Por eso aparece el gráfico, más abajo el gráfico del Plan de Desarrollo Municipal. En el Plan de Desarrollo Municipal aparecen estas estrategias. Estas estrategias son reflejadas en el ordenamiento ecológico o en el ordenamiento territorial del territorio, pero como no son gestionadas y como son nutridas por el conjunto de esas distorsiones que les mencioné, pues se generan estos escenarios que son reflejados en los atlas de riesgo. Bien, seguimos. La siguiente, por favor. Los riesgos y las vulnerabilidades constituyen construcciones sociales que parten inicialmente del incumplimiento sistemático de la ley. Fíjense, segundo punto que tratamos aquí, el ordenamiento, la planeación del territorio. Bien, es desde ahí donde debemos iniciar el ataque, el enfrentamiento a los riesgos, al tema de los riesgos socionaturales, de los escenarios de riesgos socionaturales. Y el segundo punto tiene que ver con la ley. Detrás de cada violación de la ley, de la normatividad, aparece un escenario de riesgo socionatural. Si no, realicen los estudios
para que vean que muchas de las personas que aterrizan en esos lugares, donde se han construido los mismos desarrollos inmobiliarios, en esos lugares tenemos nosotros violaciones olímpicas del reglamento de uso del suelo, del ordenamiento territorial, de la planeación del territorio, de lo que dice la ata de riesgo referente a los peligros que hay en ese territorio. Una violación olímpica. Entonces, esa violación olímpica de la planeación y el ordenamiento es otro factor que construye los escenarios de riesgo. Bien, si usted va a hacer un diagnóstico de un territorio en materia de riesgo, lo primero que tiene que ir a ver qué dice el ordenamiento, qué dice la planeación. Y a lo segundo que tiene que ir, bueno, a ver qué dice la ley. Y vamos a ver que detrás de cada violación de la ley, o conjuntamente con la violación de la ley, tenemos nosotros, se ha construido ese escenario de riesgo. Bien, es por esto que el análisis de riesgo debe partir de los factores sociales, políticos, económicos e institucionales que lo cimientan. Y hablando de instituciones, el tercer punto cardinal aquí tiene que ver con la vulnerabilidad institucional. Encima que violamos la ley, encima de que no gestionamos los planes de desarrollo territorial, los ordenamientos, tenemos un gran problema que es la vulnerabilidad institucional. Esa es la vulnerabilidad de mayor peso. A partir de esta vulnerabilidad parten todas las demás vulnerabilidades. Después, más adelante, cuando veamos los factores subyacentes, constructores de escenario de riesgo, vamos a ver cómo la vulnerabilidad institucional va a estar presente en todos esos elementos constructores de esos escenarios de riesgo. Por eso el tercer punto es la vulnerabilidad institucional. Si no tenemos instituciones de protección civil fuertes, preparadas, idóneas, con personal idóneo, acreditado y certificado, no podemos nosotros avanzar, vamos a poder avanzar en materia de reducción de la vulnerabilidad, en materia de gestión del riesgo. Eso es fundamental. Tenemos que partir de que las instituciones de protección civil, los organismos locales de protección civil, quiero hacer un paréntesis, a todo lo que voy a referirme va a ser a la localidad, o sea, a la parte municipal. Tienen que estar fortalecidas. Si no, no podremos avanzar, no se podrá avanzar en políticas públicas para la reducción del riesgo de desastre. Bien, las ciudades constituyen el espacio ideal de generación, concentración y acumulación de esas vulnerabilidades. Y lo vemos en la segregación urbana. Ahí esa fotografía que pueden ver en la diapositiva se los muestra. Bien, la siguiente, por favor. Bien, estos escenarios de riesgos socionaturales están construidos o se construyen por la acumulación y la generación de una serie de factores subyacentes o factores que lo cimientan o factores constructores o factores catalizadores de esos escenarios. Bien, este es el cuarto punto. Fíjense. ¿Cómo se construyen esos escenarios de riesgo? Que es a partir de aquí donde nosotros tenemos que enfocar enfrentarnos a los riesgos, a partir de estas situaciones, de estos factores. Fíjense cómo el primer factor es la planificación del territorio. La planificación y gestión deficiente del desarrollo urbano. Las inmobiliarias construyen donde quieran y como quieran. Y como quieran. Donde quieran y como quieran. Sin considerar lo que está planteado en el ordenamiento, sin considerar lo que está planteado en los atas de riesgo. Bien, entonces, ese desarrollo inmobiliario incontrolado e inadecuado en materia de uso del suelo, sin considerar las características geotécnicas, ahí dice geotérmica, pero es geotécnica, de los materiales de soporte constructivo, es un factor constructor de los escenarios de riesgo. Entonces aquí tenemos ya un cuarto, si lo van siguiendo la plática, van a ver que tenemos un cuarto tema importantísimo, cardinal, que es este tema relacionado con la planeación y ordenamiento y su gestión.
Porque ¿qué es lo que utilizan o sea, cuál es el lema de muchos alcaldes, de muchos presidentes municipales? Bueno, yo quiero tener mi ordenamiento y quiero tener mi atra de riesgo. Muy bien, usted vamos a construir su atra de riesgo y vamos a construir su ordenamiento. Bien, lo primero que siempre pide un presidente municipal es su plan de desarrollo. Quiero tener mi plan de desarrollo porque ahí donde está la lana, en el plan de desarrollo. Porque es lo que voy a pedir para los próximos 3 años. Entonces tiene que quedar muy bien el plan de desarrollo. Y en el plan de desarrollo al final pone que hay que construir, si algunos lo ponen a veces, porque no los ponen, la mayoría. Por eso no tenemos, la mayoría de muchos municipios en el país no cuentan con atra de riesgo. Y los que cuentan con atra de riesgo no la gestionan las atras de riesgo. ¿Por qué no la gestionan? Porque destinamos dinero en el plan de desarrollo a la construcción de los atras de riesgo. Y no destinamos dinero a su gestión. Igual que destinamos dinero al ordenamiento del territorio, al plan de desarrollo del territorio, a la elaboración del plan de desarrollo del territorio, buscamos una consultoría que nos elabore el plan de desarrollo, buscamos una consultoría para que nos elabore el ordenamiento del territorio o el atra de riesgo del territorio, pero nos quedamos ahí. No buscamos una consultoría para que nos gestione esos instrumentos de política territorial. Gestión. Si no hay gestión, si no existe la gestión de los ordenamientos de la planeación, de los atras de riesgo, difícilmente podemos nosotros aterrizar la política en materia de reducción del riesgo de desastre. Entonces, planificación y gestión. Hay que destinar dinero para la gestión integral de riesgo. Hay que destinar dinero para la gestión de los ordenamientos. Hay que destinar dinero para la gestión de las cuencas que tienen que ver, lo vamos a ver más adelante, que tienen que ver con la construcción de los escenarios de riesgo. Entonces, eso sucede porque no internalizamos la gestión del riesgo en el desarrollo. Bien, espero que en la próxima ley o en la ley de gestión integral de riesgo que está por salir o salió, no tengo todavía el conocimiento sobre el tema, pero que se incluya, que se obligue a los presidentes municipales que en su plan de desarrollo incluya el financiamiento de la construcción de los atlas de riesgo y de la gestión de los atlas de riesgo. Y gestionar no es actualizar. Gestionar no es solamente actualizar, porque a veces confundimos eso y decimos, vamos a actualizar el atlas de riesgo. Y ya con eso gestionamos. No. Gestionar no es actualizar el atlas de riesgo. Gestionar es sistematizar el atlas de riesgo. Sistematizar es que continuamente tenemos que estar revisando el atlas, actualizando el atlas de riesgo. Gestionar es destinar recursos preventivos. Recursos preventivos para evitar los desastres, para evitar la catástrofe, para evitar reducir el impacto del fenómeno. Gestionar es cursos de capacitación. Gestionar un atlas de riesgo es articularla con el ordenamiento territorial, articularla con el plan de desarrollo, revisarla continuamente, dónde se está construyendo, por qué se está construyendo. Eso es gestión del riesgo en el territorio. Entonces, suceden estas situaciones. El segundo factor subyacente o constructor de esos escenarios de riesgo es la especulación en los usos del suelo, por el incumplimiento de la normatividad y los reglamentos de uso del suelo, que lo vemos nosotros continuamente. Es una película que continuamente la estamos viendo nosotros, ¿no entiendes? La especulación en los usos del suelo, un uso del suelo que es que es reserva territorial, por ejemplo, se convierte en uso habitacional. Un uso del suelo que es de conservación se convierte en uso habitacional, porque ese suelo que es de conservación, porque es una zona que se inunda. Y sin embargo, viene cualquier decisor político municipal y lo convierte en un uso habitacional. Y ahí estamos construyendo nosotros un escenario de riesgo, ya sea por inundación, ya sea por deslizamiento, hundimiento y agrietamiento, como tenemos nosotros ahí en Texcoco, con Valle de Chalco, las zonas de agrietamiento. Esos suelos tenían otro uso, pero se cambió a uso habitacional y ahora tenemos estas situaciones. Y lo mismo sucede en muchos estados y en muchos países, para algunos compañeros de otros países que nos puedan ver. Bien, el tercero. Fíjense cómo estos dos primeros tienen una relación importante. Desde ahí donde se ataca,
se enfrentan los riesgos desde la planeación y el ordenamiento del territorio. Esto es importantísimo. Tercero, desconocimiento del marco legal en la gestión integral de riesgo. El marco legal es importante. No voy a profundizar mucho en esto porque al final lo vamos a ver. El marco legal es importante. ¿Por qué es importante el marco legal? Lo repito, porque detrás de cada violación del marco legal normativo, institucional y reglamentario aparece un escenario de riesgo. Se construye un escenario, se genera un escenario de riesgo. Las leyes son importantes conocerlas y más importante conocer los reglamentos operativos de esas leyes. Entonces, ese es un quinto elemento. Existe un desconocimiento olímpico en muchos casos de la Ley General de Protección Civil, de la Ley de Cambio Climático, la Ley de Asentamientos Humanos. No las conocemos. Y lo primero que tiene que conocer un especialista en protección civil, entre otras cosas, es la ley, el marco legal, normativo y reglamentario. Eso es un librito que debemos tener siempre nosotros. Los que trabajamos, los que trabajan directamente en protección civil. La ley. ¿Qué dice la ley? Ante de discutir en una comunidad por un problema de inundación, hay que ir con la ley. No, pero mire, usted está situado en una ley o está ubicado, aterrizó en un lugar donde la ley dice que el uso del suelo es de conservación, no es habitacional. ¿Por qué construyó? Ah, porque llegó. Casi siempre es un político que cometió la indisciplina legal y llevó a esa persona a instalarse o a mudarse a esos lugares. Entonces, por violación de la ley, por desconocimiento de la ley. La ley es importantísima. La ley es importantísima, su conocimiento. No, es igual que en cualquier investigación. Hay muchas investigaciones que se realizan y se olvidan de las leyes. ¿Cuál es el fundamento legal de una investigación? ¿Cuál es el fundamento legal de los atlas de riesgo, de los ordenamientos? De los ordenamientos territoriales, la ley del equilibrio ecológico en materia de ordenamiento, impacto ambiental. De los atlas de riesgo, el marco legal que rige, que fundamenta ese atlas de riesgo. Y muchos estudios de riesgo, ya sea análisis, evaluación, gestión o elaboración de los atlas de riesgo, no tienen un fundamento legal. O sea, no se le ve reflejado su fundamento legal. Y aparece, tenemos en el país un abanico de leyes en esa materia. Y muy bien fundamentadas. Lo que pasa es que las incumplimos. ¿Pero por qué? Porque muchos de estos estudios no tienen un marco legal. No reflejan un marco legal. Teniendo nosotros un marco legal. ¿Me comprenden? Porque el marco legal es el que fundamenta esa investigación. Es el que fundamenta esas políticas que se van a establecer en el territorio para reducir la vulnerabilidad. Cuarto, ausencia de una articulación entre los atlas de riesgo locales, los ordenamientos territoriales, los planes de desarrollo urbano, obra pública, regidurías ambientales, municipales o delegacionales. En este punto 4 no me voy a detener mucho porque lo vamos a ver al final, porque lo quiero dejar para el final, para articular un poco más esta conferencia. Pero este punto es importantísimo. Si no hay integración, esto lo que quiere decir es que protección civil dice una cosa, ordenamiento territorial dice otra, planeación del territorio dice otra, la regiduría ambiental dice otra, tesorería, que es la que tiene el dinero en el municipio, dice otra cosa, obra pública dice otra cosa, y lo tengo como experiencia. No voy a poner la experiencia que tengo de municipios aquí en el Estado de México, pero tengo experiencia donde estamos haciendo nosotros un estudio de geoambiental de un territorio determinado por situaciones de riesgo, de peligro que tenemos en ese territorio, cuando nos vemos que el de obra pública en ese mismo lugar estaba construyendo una obra, sabiendo que se estaba haciendo ese estudio. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas son las cosas que vamos a ver al final. Bien. Ausencia de una cultura más agresiva en la instrumentación y seguimiento de los sistemas de alerta temprana. Débil o ausente capacitación, superación y conocimiento de estos sistemas por parte de los recursos humanos de protección civil en los ámbitos locales. En los ámbitos locales. No en los ámbitos estatales. Según lo que he podido observar yo, los ámbitos estatales, la mayoría de las direcciones de protección civil de los estados, la mayoría, no todas, la mayoría, pues cuenta con personal preparado. El problema está en los municipios.
El problema está en los municipios. Entonces, ¿por qué me hago hincapié en el sistema de alerta temprana? Porque los sistemas de alerta temprana es una medida no estructural, económicamente factible, viable, ¿entiendes? Y muy efectiva. Pero nos topamos con el desconocimiento, con la falta de adiestramiento, el manejo de estos sistemas de alerta temprana. Fundamentalmente los de inundaciones, los que tienen que ver con deslizamiento, con movimientos gravitacionales. Entonces, a veces dejamos estos sistemas de vigilancia, se los dejamos, no sé, al Senapred, por ejemplo. Y las localidades tienen que prepararse, porque es riesgo de carácter local. Entonces, las localidades deben de prepararse en el manejo de esos sistemas de alerta temprana, ya sea por inundación o por movimientos gravitacionales, o vulcanológicos, o sísmicos. Aunque hay algunos que son de carácter estatal, regional o de país, pero bueno, hay otros que, por ejemplo, inundaciones y movimientos gravitacionales son de carácter local. Y son muy repetitivos estos fenómenos, y los daños que causan. ¿Por qué? Porque no cuentan con un sistema de alerta temprana. Entonces es importante este sistema de alerta temprana. El dominio, el conocimiento, el adiestramiento del personal en este tema. Y como contamos con personal que está poco capacitado y no es idóneo, que es un sexto problema que nosotros tenemos, un sexto problema, encima que duramos 3 años, los que ponemos en la Dirección de Protección Civil en esos 3 años es personal que no está preparado lo suficiente, que no está capacitado, que no está acreditado y no está certificado. Quiere decir que la actividad hay que profesionalizarla, pero hay que hacer una profesionalización que sea seguido por la ley, o que sea seguida por la ley. Mientras no sea seguida por la ley, lo demás, entonces no vamos a cumplir nosotros con el tema. Bien, la siguiente, por favor. Va, un momento. Ahí está. Bien, tenemos un sexto factor que es el débil o ausente gestión de los atlas de riesgo, por la existencia de lagunas legales, por un lado, y por otro, por la escasa preparación y capacitación de los recursos humanos. Ya eso lo había hablado, pero aquí me quiero referir a las lagunas legales. La ley habla de que cada municipio debe contar con su atlas de riesgo, pero no es clara y contundente en que el municipio, clara y contundente, a lo mejor lo dice, pero no es clara y contundente en materia de gestión del riesgo. ¿Qué es la gestión del riesgo? Para algunos tiene sus fases. Bien, en materia del municipio hay que gestionar los atlas de riesgo. Y para gestionar los atlas de riesgo necesitamos dinero. El dinero es resiliencia, el financiamiento es resiliencia. Usted en materia de resiliencia tiene que tener 2 cosas fundamentales. Una, recursos preparados, recursos humanos preparados e idóneos, certificados y acreditados. Y 2, tener el dinero para gestionar. Hay que ver los atlas de riesgo como una empresa. Y hay que gestionar. Si usted no gestiona la empresa, ¿qué pasa? Pues se va en bancarrota. Y en este caso el territorio se va en bancarrota. En términos de escenario de riesgos por socionaturales. Y de otros riesgos también. Porque no se gestionan. Para gestionar hace falta dinero. Entonces, en la ley o en las leyes hay una laguna ahí que no se es contundente en el tema de destinar recursos para la gestión. Tiene que quedar claro que los municipios tienen que destinar recursos para la elaboración o construcción de su proyecto de atlas de riesgo municipal, y tiene que quedar claro que los municipios tienen que destinar recursos en su plan de desarrollo para la gestión durante los 3 años de su atlas de riesgo. Entonces, como hay una laguna legal ahí, pues se queda en el aire. Entonces, se conforman con construir su atlas de riesgo o actualizarla. Y tenemos que gestionarla, que es sistematizar la información para crear nuestras bases de datos de problemas en el territorio. Entonces, ese es un factor. El otro, insuficiente cultura preventiva ante los riesgos naturales. Aquí es riesgos socionaturales, ¿ok? Hay una equivocación ahí.
ante los riesgos socionaturales y también ausencia de seguros, mecanismos financieros novedosos. Solamente el 15% de la población mexicana que vive en escenario de riesgo se encuentra asegurada. O sea, la penetración de los seguros es muy baja en el país. Y eso es el tema de los seguros es importante en materia de reducción del impacto de los fenómenos naturales en los diferentes escenarios. No hay una cultura de seguro ante los desastres. ¿Por qué? Porque la cultura preventiva, predomina el enfoque reactivo antes que el preventivo. Y dentro de la cultura preventiva están los seguros. Hay que tener en cuenta que la palabra riesgo, el tema de los riesgos no viene ni de los geofísicos, ni geólogos, ni hidrogeólogos, ni geomorfólogos, ni arquitectos, ni ingenieros civiles. Los riesgos vienen de las empresas aseguradoras. Las empresas aseguradoras, en los años 60 del siglo pasado, en Estados Unidos, por la cantidad de pérdida que tenían por el impacto de los fenómenos, ciclones, inundaciones. De ahí donde nace el tema de riesgo. Y sin embargo nosotros, de donde nació, incentivamos el tema de los seguros. Y entonces por eso tenemos una baja penetración de los seguros. Microseguro, reaseguro. Y eso es una cuestión importante. Ahora, ¿por qué? Aparte que no hay una cultura en el tema, está relacionado con que se hacen muy pocos estudios de evaluación de riesgo. Bien, pero lo vamos a ver más adelante. No es lo mismo análisis de riesgo que evaluación de riesgo. Son dos conceptos que tienen que quedar claros. El análisis de riesgo y la evaluación de riesgo. Hasta ahora lo que hemos visto es análisis de riesgo. Ahora, ¿qué fue que caemos aquí en evaluación de riesgo? Porque para poder determinar las pólizas de seguro es imprescindible hacer las evaluaciones de riesgo. Vamos a ver más adelante en qué consiste esta evaluación. Bien, seguimos. Carencia de una gestión de los ordenamientos territoriales y áreas naturales protegidas. Bueno, de los ordenamientos ya le hablé, de la necesidad de gestionarlo. Ahora aquí es importante, y lo voy a relacionar con el de abajo, con el número 9, que tiene que ver con el desconocimiento de los bienes y servicios ambientales que prestan los diferentes ecosistemas. Si nosotros no gestionamos las áreas naturales protegidas, se deterioran, son invadidas por los talamontes y por todo tipo de depredadores. ¿Y qué generan? La deforestación genera problemas de erosión, sedimentación en los cuerpos de agua superficiales y genera inundación. Ese es un ejemplo. Generan problemas de deslizamiento. ¿Por qué? Porque se despreocupó, porque no se gestionó esa área natural protegida. Bien, y generan esos escenarios. Entonces, eso es lo que se llama el enfoque ecosistémico en materia de gestión de riesgo. El enfoque ecosistémico. O sea, tenemos que conocer el ecosistema. Y conocer el ecosistema en el punto 9 implica conocer qué bienes y servicios ambientales presta ese ecosistema, cuáles son sus condiciones de supervivencia, cuáles son las fuerzas de cambio, las presiones ambientales a las cuales está sometido ese ecosistema. Y a partir de ahí esos son factores subyacentes, a partir de ahí nosotros podemos gestionar esos escenarios de riesgo que tienen su base en el deterioro ambiental, en la falta de gestión ambiental de esas áreas naturales protegidas o de un territorio o un ecosistema como tal. Bien, entonces es importante, y eso es escasísimo, son muy escasos los estudios que tienen una parte ambiental. Muy escaso. La pobreza y la desigualdad generan y acumulan un mayor riesgo de desastre en comunidades y hogares de bajos ingresos. La segregación urbana, que fue la fotografía que les mostré al principio. Bien. Presencia muy limitada de infraestructuras. Los ricos también contaminan y los ricos también generan escenarios de riesgo. No, que lo puse aquí por esa desigualdad porque
está entre los factores más predominantes, pero también los ricos generan esos escenarios. Presencia muy limitada de infraestructura de investigación encaminada a la evaluación, sensibilización, comunicación y percepción del riesgo. Eso está referido. Yo siempre he sido del criterio, y lo he planteado, que no entiendo cómo en México, un país tan enorme, tan diverso, tan rico en ecosistema, que es un abanico que tiene un abanico de fenómenos naturales que lo impactan, y solamente cuenta con un Centro Nacional para la Prevención de Investigaciones de los Desastres. Siempre he dicho que el país cuenta con los recursos. ¿Cuál es el problema? Los recursos humanos. Si los recursos humanos en México sobran en materia de investigación, en materia de análisis, en materia de evaluación de riesgo, en materia de gestión de riesgo. Podemos crear un CENAPRE en el norte, quedarnos con el del centro y otro en el sur, de alto nivel científico, con soporte técnico de vigilancia, monitoreo de los fenómenos de avanzada. Sin embargo, el país cuesta un CENAPRE, que a veces el CENAPRE se satura de problemas y los ingenieros y todo el cuerpo capacitado que tenemos no dan abasto. Y son muy buenos los del CENAPRE, pero no dan abasto. Si no, pregunten al ingeniero Guevara, cada vez que se presenta una situación de estrés, de desastre o de catástrofe o impacto de algún fenómeno, cómo se estresan los investigadores, cómo se estresa el CENAPRE. Nosotros tenemos que ampliar esos centros de investigación. Puede existir el CENAPRE, el Centro Nacional, que monitoree esos centros regionales de evaluación, de análisis y gestión de riesgo. Que ayude, que contribuya a que esos municipios en los cuales está enclavado ese centro, o se construya, o se desarrolle, o se implante ese centro de investigación, o reciban la ayuda, el acompañamiento, el asesoramiento en materia de estudio, de análisis, de evaluación de riesgo. Uno en el norte, uno en el centro. Yo creo que en el centro deberían de existir dos inclusive, porque es donde tenemos la mayor cantidad de bienes y población expuestos. Y después otro en el sur. Ahí en el sur tenemos la Escuela Nacional de Protección Civil. Sí, pero es una Escuela Nacional de Protección Civil, no es un centro de investigaciones. Como tal, como el CENAPRE, por ejemplo. Deberíamos de tener 3 centros, 4 centros. En materia de inversión para protección, en protección civil y en reducción de políticas públicas de riesgo de desastre, ahí siempre vamos a tener ganancia. Por eso planteamos esta situación. La siguiente, por favor. Bien. Y aquí puse esta diapositiva que la capturé, creo que fue del GAC, de este informe de desastre a nivel mundial, del último. Y estas son, las capturé específicamente porque es importante que los directivos locales de protección civil y de planeación, de ordenamiento, o sea, el ayuntamiento, pues tengan claro para qué les sirven los estudios, análisis, evaluación y gestión de riesgo. ¿Por qué son importantes estos estudios? A los alumnos, a los operativos de protección civil. A veces tú preguntas, bueno, ¿y por qué es importante el riesgo o es determinante el riesgo de desastre? El estudio del riesgo de desastre, el análisis del riesgo de desastre. No te saben responder o te dan unas respuestas que no son contundentes ni sólidas. Y son determinantes porque son importantes para la definición de políticas públicas en materia de regulación de los usos del suelo, en la señalización de las zonas de peligro, de riesgo, en la señalización de zonas de riesgo mitigable y no mitigable. Por eso es importante en la localización de áreas críticas de recuperación, restauración y rehabilitación. En la definición de estrategias de gestión de las zonas expuestas. Por eso son determinantes los estudios de riesgo. Estos 8 aspectos son importantes que queden claros.
Bien, si van siguiendo la cuenta, hemos hablado ya de acerca de seis temas cardinales en materia de cómo enfrentar los riesgos socionaturales. La siguiente, por favor. Bien, este es un tema importantísimo también. Por eso le decía que le iba a hablar ahora del tema, de la evaluación de riesgo. En análisis de riesgo, es todo lo que hemos dicho. Analizamos la vulnerabilidad, la exposición y la peligrosidad. Peligrosidad en su magnitud, intensidad, recurrencia o periodo de retorno. La vulnerabilidad, sus tipos de vulnerabilidad, hablamos de que la vulnerabilidad institucional es la fundamental. Es la fundamental. Y de la exposición, en materia del tiempo de exposición, cercanía a la fuente de peligro, distribución de los elementos expuestos. Ahora, eso es análisis de riesgo. Y lo reflejamos en los mapas, a través de los sistemas de información geográfica y demás sistemas de georreferencia. El segundo aspecto tiene que ver con la evaluación del riesgo. Y no es riesgo ambiental, evaluación de riesgo, ¿bien? Hay que quitar la palabra ahí, ambiental. La evaluación del riesgo. Aunque los dos se hace lo mismo, ya sea el riesgo ambiental, ya sea el riesgo socionatural, o ya sea el riesgo ecológico o sanitario, hay que hacer una evaluación. ¿Y en qué consiste esa evaluación? Bien, un directivo de protección civil tiene que tener conocimiento de cómo hacer análisis de riesgo. Bien, muy bien, ya yo sé, ya hago mi análisis de riesgo, construyo mi atra de riesgo. Bien, ahora tengo que gestionarla. Pero para gestionarla necesito dinero. Aparte que necesito personal capacitado. Vamos a suponer que ya tenemos el personal capacitado, que está acreditado y certificado. Vamos a hacer entonces la evaluación de riesgo. Hacemos la evaluación de riesgo. Y nos dice esa evaluación que es el proceso metodológico para determinar las pérdidas o daños que se presentan, ya sean ambientales, económicos, materiales y humanos, en el territorio, producto de la exposición. O sea, los daños o pérdidas, o sea, las pérdidas monetarias. O sea, en peso que se pierde en el territorio, en lo ambiental, lo económico y lo humano. La siguiente, por favor. La definición de los daños son las afectaciones expresadas en términos monetarios que sufren los acervos de cada uno de los sectores durante el siniestro. Estos ocurren durante el evento que causa el desastre. Según el sector considerado, los acervos incluyen los activos físicos, los edificios, las viviendas, la maquinaria, las existencias de bienes finales de las producciones o en proceso, materia prima, materiales y repuestos. El fenómeno impacta en estas dos cuestiones. Entonces, nosotros tenemos que calcular, que evaluar esos daños para poder decirle, para poder informarle al político o a los decisores del recurso, del dinero que se necesita o que se va a perder para que ellos puedan focalizarlo al territorio. Para que ellos puedan decir, bueno, si se va a perder tanto, vamos a destinar tanto para prevenir, para que no se produzca esa pérdida. ¿Me entiendes? Entonces, esa evaluación de daño no se realiza en la mayoría significativa de los estudios de riesgo. Cuando hablamos de atra de riesgo, el atra de riesgo está concebida para que sea un estudio de los factores de riesgo, un análisis de riesgo nada más. Pero cuando usted pregunta, bueno, ¿y de cuánto van a ser las pérdidas? ¿Cuánto van a ser las pérdidas de presentarse una inundación en esta zona que tú declaras como área de riesgo por inundación? ¿De cuánto van a ser las pérdidas? Ah, no sabría decirle de cuánto van a ser las pérdidas. Entonces, a la hora, si se presenta una inundación, ¿cómo podemos nosotros focalizar el recurso para reducir el impacto? O ¿con qué recursos podemos contar nosotros para poder establecer una medida estructural o no estructural en el territorio para poder financiarla? No sabría decir. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos una evaluación de riesgo. Y esa es otra laguna importantísima
Y no es por falta de metodología. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una metodología para el estudio que su servidor y otros investigadores elaboramos para el estudio para hacer las evaluaciones del riesgo por inundación en zonas habitacionales y agrícolas de México. Las inundaciones afectan más a las zonas habitacionales y después las agrícolas. Bueno, aquí tenemos un estudio que ha sido avalado por el SENAPRED, por el INTA, por la OMS, por el ICA, por empresas de seguro y aplicado en varios países. Y como bien dice ahí, el cálculo de los daños o pérdidas que se presentan resultan de suma importancia para poder determinar el costo-beneficio de las medidas estructurales y no estructurales. Focalizar los recursos inmediatos a destinar a las áreas afectadas y establecer los montos de las ayudas para la reconstrucción y las pólizas de seguro. No se trata de decir, bueno, la zona de Tabasco se inunda, vamos a construir un atrás de río para decirle a la gente de que, bueno, en esta zona no te puedes mudar porque es una zona que se inunda. Bueno, pero si esa zona se va a seguir inundando, debemos trabajar en la adaptación, ya sea estructural o no estructural, pero eso lleva dinero. ¿Cómo sabemos la cantidad de dinero que debemos destinar para la prevención? ¿O para la emergencia? ¿O para la reconstrucción? ¿Cómo la podemos saber? ¿Qué cantidad? A través de las evaluaciones de riesgo. Entonces, ahí tenemos otra laguna importante. Y no saben, no, vamos a destinar 80 millones. Bueno, ¿y por qué los 80 millones? El por qué los 80 millones está aquí, en estas evaluaciones de riesgo que se realizan. En los análisis de costo-beneficio de las medidas que se vayan a decidir. Porque si no se realizan esos estudios, da cabida a la corrupción, al robo, al desfalco, a la utilización de los recursos que se destinan sin justificación, porque a veces no tienen una justificación. ¿Por qué te voy a dar 80 millones para la reconstrucción, para la prevención? No, porque según, no. Demuéstrame a través de un estudio que son 80 millones. O sea, como tú me lo demuestres, entonces yo te doy los 80 millones. Entonces, lo que pasa es eso. Y estos estudios son de carácter preventivo. De carácter preventivo, los estudios de las evaluaciones de riesgo. Lo que pasa es que se realizan después que pasa el evento o durante el evento. Bueno, después que pasa el evento se envían comisiones a hacer las evaluaciones de riesgo para después declarar la zona de desastre o no declararla o destinar recursos destinar recursos para la reconstrucción. Pero basado en esos estudios. Por eso es importante realizar estos estudios. La siguiente, por favor. La transversalidad en los análisis, evaluación y gestión de riesgo. Importantísimo. Ya había hablado más o menos del tema. Es importante articular e integrar las políticas públicas en materia de reducción de desastres. ¿Entre qué? Entre las dependencias del gobierno municipal. Tesorería, obra pública, medio ambiente, protección civil, ordenamiento del territorio. Y un solo ejemplo para este tema terminarlo. Vemos cómo por un lado va protección civil y por otro va obra pública. O por otro va ordenamiento. Porque no hay una integración. No funcionan los implanes, las comisiones de planeación. Todo el mundo se sectoriza. Yo me he quedado frío a veces en reuniones que he estado de medio ambiente y he planteado cuestiones de protección civil y me han dicho, no, eso no, doctor, eso no es una cuestión de nosotros es medio ambiente, pero ¿cómo va a ser así? En fin, la transversalidad en estos análisis es importantísima. Séptimo, octavo tema importante. La siguiente. Importantísimo el enfoque preventivo y prospectivo sobre el reactivo. Si seguimos con ese tipo de enfoque reactivo, no podemos avanzar en el enfrentamiento a los riesgos socionaturales. Y aquí es importante transformar la información en conocimiento ciudadano. No podemos construir un atlas de riesgo por una metodología científica que ningún comunitario entiende. Entonces, tenemos que tratar
de esa información que aparece en el acta de riesgo, transformarla en conocimiento ciudadano. Pero para transformarla en conocimiento ciudadano tenemos que estar vinculados a la comunidad. Saber cuáles son los factores subyacentes que construyen que construyeron ese escenario de riesgo en ese lugar. Bien, para poder, la transformación de la información es importante en conocimiento ciudadano. Y aquí es un aspecto importantísimo en esta transformación de la información, que es como el octavo, la empatía. Si los directivos de protección civil no tienen empatía, no hacemos nada, no resolvemos nada. No podemos construir una buena acta de riesgo. No podemos aterrizar políticas preventivas en el territorio, porque no hay empatía. Tenemos un déficit importante de empatía en los organismos locales de protección civil y en los estatales también a veces. La empatía es fundamental, porque el riesgo es una construcción social. ¿Entienden? Bien, la siguiente. Entonces aquí vamos a mencionar algunas medidas de políticas públicas encaminadas a la reducción del riesgo de desastre. Entre ellas están las acciones de gobernanza urbana y local, cumplir la ley, hacer cumplir la ley, fortalecer las instituciones con personal preparado, capacitado y acreditado. Creación de comités o consejos municipales delegacionales de gestión integral de riesgo con la participación voluntaria de actores sociales, públicos, privados o de la sociedad en general. En el caso nuestro de México, que funcionen esos comités. Que funcionen. ¿Y dónde van a funcionar? En los lugares donde tenemos construido esos escenarios de riesgo. Tenemos que aterrizarlo en esos lugares a esos comités. Campaña de concientización y culturización de la población en torno a los principales peligros que la rodean, comenzando desde las escuelas y centros laborales. Eso es gestión del riesgo. Gestión de riesgo no es actualizar la acta de riesgo, gestión de riesgo es esto, ese tipo de campaña de concientización. Internalización de la gestión de riesgo en los planes de desarrollo. Importantísimo, eso es gestión del riesgo. La siguiente, por favor. Verificación del cumplimiento de la normatividad constructiva o reglamentaria de construcción. Gestionar los actas de riesgo y los ordenamientos. Gestionarlos. La gestión debe ser sistemática y transversal. Por eso le hablé de esa transversalidad. Comunicación social de riesgo local de desastre. Radio, televisión, prensa escrita. Eso es gestión del riesgo. Fortalecimiento de la resiliencia comunitaria. Preparación, capacitación y superación del personal operativo y directivo de la protección civil. Ahí viene un capítulo ahí de protección civil que habla sobre el tema, pero que no se cumple. La siguiente. Mecanismo de financiación de riesgo, Fonden, Fopreden y Fopriden. Conocer sus reglas operativas. Se saben que existe el Fonden, bueno, lo querían eliminar ahora, pero en fin. Fonden, Fopreden, Fopriden, pero nadie conoce las reglas de operación. Y ahí es donde está la clave para poder solicitar los recursos. En las reglas de operación. Y mira que se ha hecho hincapié por parte de la Dirección Nacional de Protección Civil o de la Coordinación Nacional sobre estos temas. Se han dado conferencias de cómo operan estas reglas, pero como son 3 años que voy a estar en el poder, y yo sé, a lo mejor no, por un problema de percepción de riesgo no va a pasar nada, no voy a interesarme por conocer esta ley o estas reglas operativas. Los enfoques a nivel local y de la comunidad, en particular cuando se sustentan en procesos efectivos de descentralización y asociaciones de gobierno con la sociedad civil, pueden potenciar la relevancia, efectividad y sostenibilidad de la reducción del riesgo de desastre en todos los sectores, así como la reducir los costos y potenciar el capital social. La siguiente. Bien, aquí tenemos el marco legal, importantísimo. Ese es el ABC en un análisis de riesgo. El marco legal. Usted cuando vaya a hacer un análisis de riesgo en un territorio, aparte de analizar los factores de riesgo, todas esas cuestiones que realizamos nosotros, que no voy a extenderme en el tema porque muchos lo conocen. El segundo tema que, bueno, déjame ver, voy a analizar, voy a indagar cuál es el sustento legal de estas ubicaciones, de estas viviendas, de este desarrollo inmobiliario. Vamos a ver la ley de desarrollo, el plan de desarrollo que dice, la ley de asentamientos humanos, de cambio climático, la ley de aguas nacionales. A ver qué me dice de este territorio. Y vamos a encontrar que se han cambiado las reglas de uso del suelo
que no se está haciendo lo que estaba planteado en el plan de ordenamiento. Segurísimo estoy. Y ven cómo detrás de una violación de la ley tenemos la construcción de un escenario de riesgo. ¿Por qué? Porque desconocen la ley o la ignoran. Y debemos partir de ahí. La siguiente, por favor. Bien. Para ir finalizando, quería mostrarle este libro que está en edición. Les mostré el anterior ya está en línea, lo pueden bajar. El otro que le sigue, que fue el de evaluación de riesgo, también está en línea, lo pueden bajar. Y este, que tiene que ver con los métodos y técnicas para la vigilancia y predicción de las dinámicas de los escenarios de riesgos socionaturales. Si se han dado cuenta en el transcurso de lo que he explicado, abordé el tema del análisis de riesgo basado en el libro de Enfrentando los riesgos socionaturales. Abordé un segundo tema cardinal que tiene que ver con la evaluación de riesgo, que lo pueden ver en el libro este de evaluación de riesgo por inundación en zonas habitacionales y agrícolas de México, donde hace un análisis del impacto de la inundación en las diferentes categorías de viviendas en México. Y finalmente, hay uno importantísimo que es este, que ya lo tenemos en edición, en colaboración con compañeros de diferentes universidades de aquí del país, fuera del país, que trata básicamente sobre el monitoreo y el seguimiento de las dinámicas de esos escenarios de riesgo. Son tres cuestiones fundamentales. Y las tres intervienen en la gestión del riesgo. Y las tres tienen que ver con la resiliencia ante los desastres. La vigilancia y el monitoreo. Si nosotros no vigilamos, no monitoreamos los escenarios de riesgo, no podremos contar con datos para hacer pronósticos. Entonces a veces el político llega y nos dice, bueno, doctor, quiero saber en cuánto va a afectar el cambio climático en tal lugar. Entonces cuando vamos a analizar las estaciones meteorológicas no funcionan, los datos no sirven, las estaciones hidrometeorológicas igual. ¿Por qué? Porque nunca nos hemos preocupado por esos temas de investigación. Porque nunca hemos gestionado. Y si nosotros no hacemos ese tipo de gestión, no podremos nosotros hacer estudios prospectivos, no podemos nosotros hacer pronósticos para poder establecer políticas bien de reducción de desastres, bien asentadas. Entonces, este es un libro que creo que le va a servir de mucho a investigadores y a público en general, donde aparece una serie de trabajos sobre cómo se hace, que a través de qué instrumentos se vigilan esos escenarios de riesgo. Está bastante accesible al público y bueno, pues ya cuando esté terminado, pues haremos una presentación del libro. La siguiente, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Le agradezco su atención y creo estar a disposición, quiero estar quedo a su disposición para las preguntas que quieran realizarme y una vez más agradecer al colegio, a Radio Epicentro, al Instituto Continuum, a ARICE, por la invitación a esta conferencia. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Excelente exposición, como nos tiene acostumbrados y siempre mucho mejor. Nada más aquí les quiero pedir a todos en el chat si tienen preguntas respecto a todo el tema o la conferencia, para irlas leyendo una por favor, aquí en el chat en general, ¿no? Hay varias preguntas, José Luis, del principio. Sí, esto es lo que estoy viendo aquí una. Como estaba controlando la pantalla ahí, se fueron sí. hasta el principio. Ya vi, sí. Primero, mientras la encuentras, voy leyendo aquí unos comentarios, José Luis. Primero, muchas felicitaciones para ti, doctor, como siempre. Gracias. Colegas tuyos, alumnos y amigos como nosotros, también colegas tuyos académicos, ¿no? Y amigos con nosotros de varias ciudades y estados del país. Hay gente que ha comentado aquí que está totalmente de acuerdo con lo que comentas. Y voy a leer la primera que
puso el comandante Héctor Elorriaga. Comentaba él desde el principio que te escuchó que desafortunadamente los titulares no tienen las capacidades necesarias para poder ostentar el cargo en protección civil. ¿Ya listo, José Luis? Ya listo aquí. A ver, adelante. Sí, todo deriva aquí de una pregunta que hacen, ¿no? De por qué no hay ¿por qué se permite en la Secretaría de Protección Civil nombramiento de persona con nulo conocimiento o ser designadas para ocupar el puesto, ¿no? Por eso viene de la pregunta, dice, ¿existe una falta de concordancia entre reglamentos de construcción con la de protección civil o gestión del riesgo? En muchas ocasiones viene a tomar en cuenta hasta que ya está construido el inmueble. Pero igual tenemos el problema de hacer más estrictos reglamentos, se dan más herramientas y etcétera, y otros malos mañanos. O sea, ese es un comentario general y ahí viene esa pregunta, ¿no? Siguen más comentarios, ¿no? Respecto a esto. Preguntas, Mariano, o sea, así como tal, tienen ya aquí al final. Permítame nada más con este. Ahí está. La mayoría, pues digo más, son preguntas que no puedes contestar tú, doctor. Pues digo, finalmente desde la academia es difícil responder por qué se permite el nombramiento de personas sin capacidades o con nulo conocimiento en el puesto de protección civil. No nada más el de protección civil, sino también en las áreas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y planeación también sucede lo mismo, ¿no? Quizás por eso se sectoriza tanto el trabajo administrativo en los gobiernos locales, que no permite la vinculación que tú comentas. Pero aquí Manuel de Jesús Burboa comenta que él piensa que se debe legislar en relación con los responsables de protección civil en México. Normalmente quedan en el cargo personas sin conocimientos. Es el mismo comentario. El comandante Lorriaga también en el mismo sentido, que si en los niveles federales, estatales colocan personal preparado, pero a nivel municipal regularmente no hay gente capacitada y precisa. Las autorizaciones son de nivel municipal. Lo mismo que has comentado en diferentes pláticas que hemos tenido personalmente, doctor, donde los permisos se dan a nivel local y generalmente se ponen personas que no tienen la preparación técnica. Quizás tengan la preparación de emergencia, pero no la técnica y lo que has referido tú a las ingenierías, a las áreas, a ese tipo de áreas de conocimiento que son las personas que deberían de estar como titulares de protección civil, independientemente de los responsables de los servicios de emergencia, ¿no? Sí, aquí tengo una, mira, Mariano, Entonces, están mezclados, perdón, con los textos, con las preguntas al final. No sé si quieran aquí que las lea. Sí, adelante, José Luis. Sí, mira, bueno, dice, no pone nombre, es un teléfono, no sé, el del teléfono Moto E5 Plus, ¿no? Dice, doctor Varo, felicidades por su conferencia. Fui su alumno en la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tengo una pregunta. ¿Los municipios pueden acceder al presupuesto federal mediante el FOPREDEN? Esa es la pregunta, ¿no? Bien, existen unas reglas operativas. O sea, FOPREDEN, FONDEN, FOPRIDEN, tienen sus reglas operativas. Los municipios pueden acceder a los fondos estatales de riesgo ante riesgo de desastre. Existen sus reglas operativas y pueden acceder también. Hay una ley sobre, la misma ley de protección civil establece una serie de requisitos para poder acceder a esos fondos. No sé, Mariano, ¿podrías ampliar un poco la respuesta ahí? Sí, pues digo, el FONDEN se divide en tres áreas, ¿no? Jurídicamente Sí. lo que es el fideicomiso. El propio FONDEN, que es para atender o dar ayuda humanitaria cuando se declara emergencia y ayuda financiera cuando se declara desastres, pero también tiene otros dos instrumentos, que es el FIPREDEN y el FOPREDEN, que es el que tú has mencionado, doctor, y que sirve para trabajar en las áreas de prevención de riesgos o mitigación de riesgos para los gobiernos locales. Discúlpame, el otro es un fideicomiso, el Ajá. FOPIDEN. Sí, entonces aquí la cuestión es que estos instrumentos tienen sus propias reglas de operación y lineamientos, que eso hay que estudiarlo detenidamente para poder que los gobiernos locales, finalmente es apoyo para los gobiernos locales y para las áreas
académicas cuando realizan estudios y proyectos de mitigación. Muy Pero bien. mientras no entiendan los lineamientos y las reglas de operación, simplemente se va a poder acceder a ellos. Y más en esta administración, donde el argumento es el combate a la corrupción, y que, reforzando lo que comentaba ahorita, doctor, sin embargo, se han estado disminuyendo mucho esos apoyos en monto y en número de acciones, porque antes se solicitaban declaraciones de emergencia y desastres, aún sin suceder el desastre, ¿no? O la emergencia, y es lo que se ha criticado mucho. Doctor, aquí hay varios comentarios sobre lo que has dicho, y me recuerda la anécdota que nos comentabas tú del director de Protección Civil, que estaba ya a un lado de los baños con su escritorio, ¿no? Cada vez que lo platicamos, que generalmente es la dirección de asuntos sin importancia, la de Protección Civil en muchos municipios. Y con varios comentarios que está aquí, te lo traduzco en una pregunta. ¿Cómo crees tú que pudiera hacerse la vinculación entre las áreas de ordenamiento territorial o planeación y la de protección civil a nivel local? ¿Cuál sería tu recomendación ante un ayuntamiento? Bien, ahí existen, yo estaba escuchando, y me lo han dicho compañeros estudiantes míos, que, bueno, estudiantes que le doy clase yo, que han trabajado en los ayuntamientos, existen los llamados implanes, creo que sí, implanes, que incluyen protección civil, tesorería, obra pública, planeación, la regiduría ambiental, y ellos pues están enfocados a realizar periódicamente reuniones para coordinar el avance del plan de desarrollo en materia de protección civil, en materia de ordenamiento del territorio, en materia de planeación. Es precisamente esos mecanismos los que hay que fortalecer, actualizar, esos mecanismos de integración. Existen los mecanismos de integración, lo que pasa es que no funcionan, no funcionan. Ya eso está establecido. Lo que hace falta es lograr que el decisor tenga un enfoque sistémico o aglutinador en sus decisiones. Entonces, como tenemos alcaldes o políticos pues, que nada más que conocen del tema de la política, no conocen de los temas integrales que afectan al municipio, en los cuales se va a desarrollar su trabajo, entonces tenemos estas situaciones. Pero existen los mecanismos a través de esas comisiones que le acabo de mencionar para articular, para asesorar, para acompañar a la dirección municipal, al ayuntamiento en materia de desarrollo. Lo que pasa es que esos mecanismos no se aprovechan, o no se le da el dinamismo que tiene que dársele. Porque quizás los miembros que están en esa comisión, pues no tienen a veces idea de lo que están haciendo. En fin, conocemos todas estas situaciones que se dan. Pero existen los mecanismos. Igual que existen las reglas operativas del FOPREDEN, FOPRIDEN y FONDEN para poder acceder a esos recursos federales, también existen estos mecanismos. Lo que pasa es que hay una ignorancia total por parte de las direcciones municipales, no todas, de la gran mayoría de las direcciones municipales, una ignorancia total en las reglas operativas, para poder capturar esos recursos y focalizarlos hacia los temas de reducción de riesgo de desastre. Igual que existe una ignorancia o no se dinamizan estas comisiones que se crean para articular, para integrar esas políticas públicas o esos departamentos de los municipios que atienden el desarrollo territorial. Ok, aquí tenemos otra Algo? Te mando saludos de Colombia, doctor Jorge Vélez. Muy bien, muy bien. Ok. Los estudiantes. Sí, él tiene los saludos, ¿no? Y es una pregunta. Que si, ¿cómo ve, doctor, el manejo que se le ha dado al desastre de la pandemia, el COVID, desde la gestión del riesgo en México? Bueno, yo no soy especialista. Yo no soy especialista en riesgo sanitario y en gestión sanitaria, así que no puedo dar una opinión sobre el tema. Bien. Entonces tenemos la otra de Jesús Enrique Quiñones. Dice, ¿cuál es su opinión sobre los recientemente publicados por SEDATU lineamientos simplificados para elaboración de planes o programas municipales de desarrollo? Bueno, a ver, yo pues sobre esos lineamientos no voy a dar una opinión porque no lo he leído. Okay. Yo sí puedo dar una opinión sobre lo que elaboró la SEDATU sobre resiliencia de los asentamientos humanos.
una guía y esa guía tiene muchas lagunas en términos legales, en términos técnicos como tal, de manejo de los asentamientos humanos. Que habría que fortalecerla, revisarla para fortalecerla, porque parece que fue elaborada al vapor, y sí hace falta revisarla para hacer más sólido algunos aspectos de esa guía que se plantea. De estos lineamientos no puedo dar opinión porque no he tenido la oportunidad de revisarlos. Bien, le continúo, ¿no? Dice, hay algo que dice de Flor de la palabra del público. Felicidades al doctor Baró. La toma de decisiones la tienen las instituciones públicas y no siempre toman las mejores decisiones. ¿Hay algo que pueda hacer la sociedad para mejorar la problemática o para reducir los riesgos socionaturales? Pues sí, la sociedad es el factor fundamental porque somos nosotros los que construimos el riesgo. Y entonces nosotros lo que tenemos es que tener, poder integrarnos, buscar las vías para integrarnos, la comunidad buscar las vías y también las autoridades buscar las vías de integración de ambos, o sea, los decisores y la comunidad en los estudios, los análisis, fundamentalmente los análisis, estudios y evaluaciones de riesgo, participar activamente en la gestión integral de riesgo, en las atras comunitarias. Pero eso, por eso la comunidad tiene que ser más proactiva en estos temas, vincularse al ayuntamiento, conocer quién del ayuntamiento atiende esos temas, qué tema atiende protección civil, a través de qué, a través de los delegados distritales, de los distritos, a través de todos esos mecanismos representativos de la comunidad que se interesen, porque así lo establece la ley. Lo que hay es que buscar, indagar y ser proactivo en esta cuestión. Y la comunidad sí juega un papel importantísimo. Por eso se habla de las atras comunitarias, y la investigación del riesgo tiene que estar vinculada fundamentalmente con la comunidad. Y eso desarrolla la empatía, porque ya lo había dicho anteriormente yo, no hay una empatía en estos temas. Y nos acordamos de que la zona se inunda cuando ya el agua nos llega al cuello. Entonces, suceden esas, porque no hay empatía en los temas. Pero también la comunidad puede buscar, indagar y acercarse a la comunidad afectada, acercarse a las direcciones de protección civil para ver, porque la misma ley lo establece. Lo que pasa es que a veces no conocemos la ley y como no conocemos la ley, pero la ley establece esa necesaria vinculación, esa necesaria articulación, esa necesaria integración de las comunidades en las investigaciones de riesgo de los territorios que se ven afectados por los fenómenos naturales. Es aquí muy parecida a otra pregunta de Héctor García, que dice: ¿qué acción propondría para asegurar o obligar en su caso para que los gobiernos municipales se obliguen a darle mayor crédito e importancia a la gestión integral de riesgo? Pero yo creo que tiene que ver un poco con la cuestión de la ciudadanía, ¿no? También. Claro, sí. Hay una pregunta. La ley, discúlpame, Moreno, la ley lo establece claramente en su reglamento de gestión integral de riesgo también. En todos esos reglamentos para la gestión de riesgo establece la ley. Lo que pasa es que o se ignora o se incumple. Ok. Aquí viene una última pregunta. Estoy leyendo sí los temas. Hay algunas que están un poco difusas, ¿no? Por eso voy a... Buenas tardes. Quisiera saber si la simulación hidráulica con respecto a las inundaciones representa alguna ventaja ante el atlas de inundación en cuanto a la calidad y cantidad de la información obtenida. No, la simulación hidráulica, los modelos hidráulicos, los modelos de simulación de inundaciones son parte de los estudios de los atlas de riesgo por inundación, por ejemplo, que está hablando de simulación de inundaciones. Son parte de eso. No se consigue un estudio para determinar o delimitar un área inundable si usted no hace una simulación. Lo que pasa es que el problema que tenemos con la simulación y todos esos modelos hidrológicos e hidráulicos son los datos. Son los datos que los datos, pues, o a veces tenemos muchos datos que no tienen calidad o no tenemos los datos. Pero la simulación es importantísima. Una simulación hidráulica hecha y reflejada en un atlas de riesgo es un estudio avanzado con datos objetivos aterrizados en el territorio. Pero el problema está en las bases de datos. El problema está en que no se gestiona el territorio. Y si usted no gestiona el territorio, no puede tener datos. Y si no tiene datos, no puede hacer simulación. ¿Comprende? Muy bien.
Aquí esta pregunta. Doctor Barros, saludó a Guillermo Soto. En tu experiencia, la falta de continuidad en los planes por cambios gubernamentales, ¿cuánto representan en tiempo, retraso o una eficiente gestión de riesgos? Y asimismo, que la política sea más importante que la respuesta eficiente. En síntesis, el talón de Aquiles, fíjate, el talón de Aquiles de México en materia de gestión integral de riesgo o del riesgo local de desastre está en el tema de que duran 3 años solamente los ayuntamientos. Entonces, mientras siga eso, no vamos a nosotros a poder resolver el problema. Muy bien. Ya los demás son como... Ya son temas, Mariano, no sé si quieras comentar. Y Nora Parra comenta: la articulación y pertinencia entre instituciones. Cierto es que se requiere cumplir con las legislaciones, al igual que generar conciencia en la población. Sin embargo, considero que falta específicamente un representante que deba tener conocimiento o esté obligado a tener asesores y un comité para la gestión de riesgos. Lo anterior haciendo efectiva la prevención sin disminuir la corrección. Alguien que deba poner en específico y no solo facultado para dar recomendaciones. Hace ese comentario. El comandante Héctor Lorriaga dice que el FOPREDEN se tiene que hacer a través de los gobiernos estatales, no directo con los gobiernos locales, aunque comento en la nueva ley pendiente ya cambian las reglas para el acceso directo a los municipios. Lo que pasa es que los actos de riesgo los hacen los ayuntamientos, ¿no? Como parte de su ordenamiento y planación del territorio. El subsidio o financiamiento que daba la CESOL en aquel entonces, hoy la SEDATU, era directo a los ayuntamientos cuando les aprobaban los consejos municipales los actos de riesgo de dos fenómenos perturbadores, generalmente hidrometeorológico y geológico. Okay. Viene Dice otro. Redmi que el problema para acceder a los recursos FOPREDEN y todos sus hermanos es la burocracia y la ignorancia. Bueno, aquí ratificando lo que tú comentas, ¿no? Que no hay interés por leer los lineamientos y las reglas de operación para hacer uso de ellos. Okay, aquí hay una comentario y pregunta, ¿no? De Max Martínez, dice: ¿bajo qué instrumentos puede garantizar que los titulares del SINAPROC sean profesionalizados? Esto establecido en el artículo 46 de la Ley General de Protección Civil. Y ya está plasmado desde el 2012, ¿por qué no se logra o se respeta? Dice un comentario, ¿no? Pero pues ya. ¿Por qué no se logra? Porque la ley no es contundente, porque si se aplicaran sanciones financieras, materiales y legales como tal, por no cumplir lo que dice la ley en materia de profesionalización de la Fuerza de Protección Civil, se resuelve el problema. Pero como se incumple la ley, y la ley en ese sentido, no pasa nada si ponemos a un odontólogo director de Protección Civil de cualquier, no pasa nada. Porque si la ley dice no pasa nada, porque no te sancionan por eso. Porque no hay una responsabilidad en el tema en caso de que ocurra algo. Porque si hubiera una responsabilidad legal, hasta penitenciaria en el tema, entonces todos los directores de Protección Civil fueran idóneos, acreditados, certificados, profesionales del tema, porque lo exige el país por la cantidad de personas que estamos expuestas a las situaciones de riesgo, por la recurrencia de los fenómenos, por el desarrollo del mismo país como tal. En muchos países desarrollados, si el director de Protección Civil o de emergencia no está preparado, no está acreditado, no tiene el cargo, sea del partido que sea. Alba comenta, doctor, aquí un tema para ti, dice: la simulación hidráulica también debe ir acompañada con los estudios históricos, por lo que estos pueden inferir en zonas que pueden ser susceptibles de inundaciones y movimientos de masa a falta de datos hidráulicos. Muy bien. La simulación hidráulica también tiene que estar acompañado de la historicidad de eventos, de los estudios de historicidad de eventos, así se le llaman. En caso de que no se tengan los datos completos, pero bueno, se pueden hacer estudios de historicidad de eventos que deben de ir acompañados, es una cuestión que no la mencioné en la conferencia, de los estudios de percepción del riesgo, importantísimos estos estudios
de percepción de riesgo, que se realizan muy pocos estudios de percepción de riesgo, de aceptación social del riesgo y de adaptación ante el riesgo. Son 3 tipos de estudios que deben acompañar los ATRA de riesgo, ya sea por inundación, por cualquier tipo de fenómeno geológico o hidrometeorológico. Esos 3 estudios no se realizan muy poco, son muy endebles. Los estudios de percepción, de aceptación social del riesgo y de adaptación, conjuntamente con los de evaluación del riesgo. Son 4 estudios cardinales que no se realizan. Vamos a decir que, o que en algunos casos no se realizan, o en otros pues se realizan de una forma que no son sólidos. Ahora sí que es una pregunta personal, doctor. Derivado de este comentario que hizo, ¿a quién le corresponde hacer ese tipo de estudios también, de la percepción del riesgo, de la adaptación de la sociedad y todo eso? Los estudios de percepción del riesgo los realizan las consultorías, las universidades también, las facultades de psicología, las facultades de, bueno, para la nuestra, de geografía, porque son estudios antropológicos también que se realizan. Los realizamos en las universidades y las consultorías los pueden realizar sin problema de ningún tipo. Los estudios de percepción de riesgo y aceptación social del riesgo consisten en una serie de encuestas e entrevistas que se realizan a las personas afectadas, donde se tratan estos temas, una serie de preguntas se hacen sobre estos temas. Muy bien. Una última de las preguntas, porque ya estamos terminando, faltan unos 3 minutos, 4. Dice, ¿se podrá tener algún tipo de lineamiento, tipo norma oficial que regule ese es el mismo tema otra vez, que el nombramiento de los funcionarios municipales, tanto de protección civil como de ordenamiento territorial y desarrollo urbano? ¿Se vulneraría la soberanía municipal? Pues es algo, pues no sé, Mariano, respecto a las leyes. Es que ya lo marcó ahorita el doctor Baró al final, casi al final de su presentación, cuando puso el diagrama del marco jurídico, que es fundamental, lo comentó él y lo subrayó en varias ocasiones, que entender el marco jurídico antes de hacer cualquier evaluación de riesgos es sumamente importante, porque de ahí nace el argumento legal para poder preguntarse por qué lo vamos a hacer para empezar, ¿no? Y a quién le compete en segundo término. Sí, igual Nora Parra comenta lo mismo, dice qué podemos hacer como profesionales y como ciudadanos para gestionar un ente de contundencia y aplicación legal. Pues es de lo mismo que comentó ahorita. No sé, Mariano, ahorita ya el tiempo ya estamos terminando, no hay más preguntas aquí relativas. Te cedo la palabra. Sí, gracias. Gracias, José Luis, por haber aceptado moderar aquí la reunión, considerando tu amistad también con el doctor Baró. No, con mucho gusto. Y que has aceptado cuando te pedí que la llevaras. Doctor, nuevamente gracias por haber aceptado. La verdad es un privilegio para mí escucharte cada vez que tengo oportunidad de hacerlo. Siempre se aprende algo nuevo contigo. Quiero comentar ahorita también que el día de mañana pondré las portadas de los libros que puso el doctor ahorita, de sus 2 libros. El doctor es un académico muy prolífico, muy productivo en la elaboración de libros de manera personal o en equipo, ¿no? Trabajo en equipo. Voy a poner las portadas de los 2 libros del doctor Baró con la liga para que las puedan descargar de manera oportuna en el muro de Facebook del colegio. Pues muchas gracias, doctor. Voy a ceder la palabra al licenciado José Luis Flores Gómez en representación de Continuum. Maestro, Metemergencias, si le habilitan el micrófono. Oye, es que estaba yo cancelado, pero ya se quitó esto, ¿no? Pues, doctor Baró, qué orgullo, qué privilegio escucharlo como siempre. Es un honor para mí, para todos nosotros, el poderlo escuchar. Es muy interesante siempre lo que platica y lo que plantea. Y bueno, pues quiero agradecer a nombre del Instituto Continuum, desde luego al Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil, a RISE, a Epicentro y a UN Global Compact, así como a la Universidad Autónoma del Estado de México, la posibilidad de habernos coordinado para poder presentar esta grandísima conferencia que otorgó el doctor Baró. De verdad, cada vez que lo escucho me quedo muy impresionado de sus conocimientos y de verdad que hoy he aprendido algo muy interesante y muy importante para mí.
Le agradezco mucho a nombre del Instituto Continuum y a todo el colegio y todas las personas que señalé su presencia y seguimos adelante, doctor. Gracias. Gracias, gracias. Héctor Paz Díaz, director de Epicentro, si quieres hacerle un comentario, maestro Corsario también. Hola, hola, ahí me escuchan. Sí, adelante. Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Doctor, como siempre es un placer escucharte. Agradezco la plática. Coincido con muchas cosas contigo, ¿no? En especial el que la gente que está en algunos lugares, no en todos, en algunos lugares a cargo de Protección Civil, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Es un puesto a veces político, a veces te toca encontrarte con gente que no conoce absolutamente nada de Protección Civil. Lo vivimos hace el sexenio pasado, tuvimos ahí un pasante de turismo hablando cuestiones de Protección Civil y de prevención, y gastándose el dinero en Las Vegas, ¿no? Bueno, me han platicado, entonces, pues es difícil y es triste escucharlo en un país tan hermoso como es el que tenemos. Desgraciadamente. Así es. Oye, Gracias, Héctor. bueno, doctor, te agradezco mucho nuevamente y ojalá pudiera hacer un comentario ahorita ya para terminar. Te cedo la palabra para que termines algún comentario sobre el centro de investigación que tienes tú ahí en la Universidad Autónoma del Estado de México, el Observatorio Nacional de Riesgos. Ah, el Observatorio de la Tierra. Sí, pues, bueno, pues muchas gracias para todos por sus comentarios. Gracias a todos, visto los participantes, a todos los que participaron también. Gracias por la invitación hecha por el Instituto Continuum, Radio Epicentro, el colegio, ARICE, en este ciclo de conferencia. Y nada, pues los invito, ya tienen los links que va a poner el maestro Mariano sobre los dos libros y el próximo libro que también espero que para el año que viene, finales de este año, ya debe estar, y ponerlo a disposición también del colegio y de todos los elementos de protección civil a todos los niveles. Y agradezco también todos los comentarios, las preguntas que han hecho los participantes. Y bueno, pues nada, pues también le comento que en la Facultad de Geografía tenemos una filial del Observatorio de la Tierra, Observatorio Nacional de la Tierra, donde se realiza un monitoreo de una serie de fenómenos naturales, hidrometeorológicos, geológicos, en coordinación con la UNAM, y se realizan investigaciones de riesgo en el estado también, y está muy bien equipado ese laboratorio. Lo invito, aprovecho la oportunidad esta, Mariano, para ver en qué ocasión podría invitarlo a los miembros del colegio. Inclusive podemos hacer ahora aprovechando que tenemos una administración favorable, podemos hacer una reunión ahí mismo y puedo brindarle la sede de la Facultad de Geografía para realizar esa reunión ahí, del centro, no sé, como la quieras estructurar, y aprovechamos y les presentamos todos los trabajos que estamos realizando nosotros, visitan el centro, intercambiamos una serie de experiencias, podemos inclusive hasta firmar un convenio de colaboración entre la facultad nuestra y el colegio. Muchas gracias por todo. Nada más nos den permiso de juntarnos y darnos un abrazo. Por allá nos vamos a ver, doctor. Sí. Ya habíamos platicado de eso y pronto nos veremos. Y por último, felicitarte por tu nombramiento dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias, muchas gracias. Ya te hicieron miembro del Sistema Nacional como investigador. Felicidades. Y pues nos vemos en la próxima conferencia el martes. Muchas gracias, maestro Corsario, por estar aquí en el evento. Gracias a todos por haber asistido. Y gracias, José Luis, por conducir la reunión. Gracias. Gracias a todos. Ahí te lo mando, doctor. Hasta luego. Gracias. Muy bien. Entonces espero por el reconocimiento. Ahí te lo mando. Ahí lo tienes ya en pantalla, amigo. Ya está en pantalla. Gracias. La verdad que me siento muy agradecido por ustedes. Y aquí estamos a la